gracias a todos ustedes que miércoles tras miércoles se reúnen a compartir y a escuchar la palabra de Dios, y a los que pues, posteriormente nos escuchan a través de cualquier plataforma. Quisiera empezar con un versículo, y tal vez antes, estas dos canciones, estas dos alabanzas tienen un impacto profundo en mi vida y tienen un impacto profundo en el mensaje que hoy quiero compartir. Tal vez la primera hace relación a yo y mis sentimientos, y la segunda hace relación a mi yo y mi relación y mi convicción en lo que yo creo. Y ese es Jesús, que cuando obra en nuestras vidas nos transforma. Marcos 1:35. A la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado a orar. Y ayer tuvimos la oportunidad de ir al cine. Lo hemos tomado como algo que hacemos regularmente los días martes por el costo. Entonces vamos a ver la película, y la película a la cual me invitaron no era una película que yo sinceramente hubiera escogido. Fuimos a ver La Sirenita, y es una producción nueva que acaba de salir. Antes de que la película empezara y yo ya sentado en la silla, me puse a investigar la duración de la película, 2 horas 15 minutos. Y pensé, esto se va a pasar volando. Mejor me quedo quieto aquí en la silla entre adormilado e ido, esperando que pasen rápidamente estas 2 horas. Lo que sí nunca me imaginé es que me iba a enganchar en esa película, en el trama de la película, y menos aún que me iba a poner a investigar sobre la misma. En muchas partes de la película me vi reflejado. Y como no recordaba ni la historia, ni haber visto la película, y mucho menos el cuento original, estando en la misma película, empezó esta investigación. Este fue un cuento que fue escrito en 1837 por un poeta danés llamado Hans Christian Andersen. Es el 8º cuento de hadas de su colección de varios cuentos a más. Y este es un cuento que ha tenido una infinidad de adaptaciones musicales para ballet, y también muchísimas películas animadas, no solo de Disney. La película que vimos ayer, el trama original del cuento es completamente modificado por un final feliz, donde, perdón si hago spoiler a la película, pero el príncipe y la sirenita terminan casados muy contentos. El cuento original de Andersen no es así. Ese cuento original tiene un final muy triste y trágico, y el trama original viene así. La sirenita vive en un reino acuático con su padre, el rey del mar. Su abuela y 5 hermanas mayores. Cada una ha nacido con un año de diferencia. Cuando una sirena cumple 15 años, se le permite subir al mundo de la superficie. Y así cada una de sus hermanas va alcanzando la edad suficiente y van haciendo la visita a la superficie. Cuando le llegó el turno a la sirenita, se aventura a la superficie y ve en un barco que va cruzando a un apuesto príncipe. En ese momento, ponga atención, se enamora perdidamente del príncipe. De repente se desata una tormenta, de esas tormentas tropicales, y la sirenita salva al príncipe de morir ahogado en el mar. Luego, ella se lo lleva a la orilla y lo acerca, el príncipe aún inconsciente, a los jardines de un templo. Lo acompaña hasta que una joven muy hermosa también y sus compañeras se acercan. El príncipe nunca ve llegar a la sirenita, y ni siquiera llega a saber que la sirenita fue la verdadera salvadora de su naufragio. La sirenita baja y le pregunta nuevamente en el fondo del mar a su abuela si los humanos pueden vivir para siempre, si es que no se ahogan. La abuela le explica que los humanos tienen un tiempo de vida mucho más corto que los 300 años que tienen la sirena, pero que cuando las sirenas mueren, se convierten en una espuma de mar y dejan de existir. Mientras que los humanos tienen un alma eterna con la que continúan existiendo en el cielo. Póngale atención a esto. La sirenita, anhelando desesperadamente el amor del príncipe y tener un alma eterna para vivir en el cielo, va y visita a la bruja del mar, quien le vende una poción
que le dará piernas a cambio de su voz, ya que la sirenita tenía la voz más hermosa del mundo. En cambio, la bruja sí le advierte que una vez ella se convierta en humana, nunca más podrá volver al mar, y beber esa pócima le hará sentir como si una espada la estuviera atravesando, pero cuando se recupere, ella ya tendrá sus dos hermosas piernas y será capaz de bailar como ningún ser humano lo ha logrado jamás. Sin embargo, en cada paso sentirá que está caminando descalza sobre cuchillas afiladas. Además, solo tendrá el alma siempre y cuando consiga que el príncipe la ame y además se case con ella, porque entonces una parte de él pasará al cuerpo de ella. De lo contrario, al amanecer del día siguiente, que él se case con otra mujer, la sirenita moriría con el corazón roto y se convertiría en espumas del mar. Y empiezo yo a pensar en las semejanzas con mi vida. Y cómo decido las cosas y por qué decido las cosas. Y las cosas que yo decido y las motivaciones que yo tengo para decidir esas cosas me alejan o me acercan más al propósito que Dios tiene escrito para mí. Me confirma, sin lugar a dudas, que una de mis mayores batallas que enfrento en mi vida no son las batallas externas. Las mayores batallas que yo enfrento son las batallas internas, las que llevo dentro de mi corazón, con mis pensamientos, mi carácter. Que mis motivaciones, lo que me lleva a hacer las cosas, tiene un impacto directo en mi vida. Y que muchas veces ni siquiera pienso en las consecuencias de mis actos, porque mi motivación, como el de la sirenita de estar completa y perdidamente enamorado del príncipe, me ciegan y termino cediendo a mis convicciones, termino cediendo a lo que Dios me ha dado para lograr lo que siento o lo que deseo. Que me muevo muchas veces por emociones, que me muevo por sentimientos y me muevo por deseos, entregando y dejando todo a un lado, todo lo que Dios me ha dado y olvidándome por completo del destino que ya definió Él para mí. La verdad es que nosotros tenemos dos fuerzas que además luchan internamente dentro de nuestro ser. La primera de estas fuerzas son los sentimientos, las emociones. Uno se enamora, así como la sirenita, quiere lo que otros tienen, aquello que otros tienen. Así también el odio, que también es un sentimiento. Los sentimientos no se pueden ver, pero lo sentimos fuertemente dentro de nosotros. Y generalmente aquellos que son sentimentales se guían por sus sentimientos, se guían por lo que sienten. Esta no es la única fuerza que tenemos dentro de nosotros, pero sí es la fuerza más fuerte. Si me enamoro, como le pasó a la sirenita, quiero pasar todo el día con esa persona. Es más, estoy dispuesta a perderlo todo con tal de poder estar con esa persona. Y si lo odio, pues ni lo quiero ver, mejor que ni me lo mencionen. Es algo natural. No tenemos que pensarlo, no tenemos que decidirlo. Pasa y se siente. Sucede. Así es. Si nos hacen daño, no lo queremos. Y la verdad es que no tenemos que hacer el mayor esfuerzo para sentir eso. La otra fuerza, que desafortunadamente es la más débil, es esa fuerza espiritual. Es la fuerza de la conciencia. La conciencia nunca nos va a hacer sentir nada, pero la conciencia sí nos va a hacer saber la verdad. La conciencia es muy gentil, susurra. Es el espíritu del ser humano, es el espíritu que Dios nos hizo. ¿Cuántos aquí sabemos que tenemos conciencia? Supongo que todos, pero ¿quién la ha visto? Es más, podemos ir a que nos saquen una radiografía, una tomografía para ver si podemos encontrar y ver la conciencia que está dentro de nosotros. No, porque es un espíritu. Además, se dice que la conciencia en el ser humano es una de las más grandes pruebas de que Dios sí existe, porque la conciencia que sí existe, no la vemos. Nadie todavía ha podido sacarle ni una foto, radiografía, escan o pintarla, pero sabemos que está, porque a más de uno aquí la conciencia nos ha hecho tener una mala digestión o noches de mal sueño sin poder pegar los ojos. Nos habla fuerte, nos hace sentir y nos hace saber que algo que estamos haciendo o que vamos a hacer o que estamos sintiendo está re mal.
La conciencia no la sentimos a diferencia de las emociones y los sentimientos, pero sí nos hace saber y nos puede decir algo como, eso que estás pensando o eso que vas a hacer está requete mal. ¿Cómo se te ha ocurrido? Es más fácil hacer lo que sentimos. Eso sí, en mi caso particular no tengo la menor de las dudas. Nos muestran o me muestran una torta de chocolate o algo que me encante, un pedazo de carne, la vaca entera. ¿Y qué sentimos? A mí se me hace agua a la boca de una sola vez. Es más, no me quiero comer el pedacito, sino me la quiero mandar toda, comerme la torta completa. Pero ¿qué sé? Que me hace mal, que me hace daño, que no me debo comer esa torta de chocolate con sus 2.500 calorías de una sola vez, que me va a hacer muchísimo, muchísimo daño. Es más, que ni siquiera la debería oler con todo lo que me comí hoy, porque con lo que me comí hoy ya llegué al total de las calorías que debía haber comido durante todo el día. La pregunta es, entonces, ¿por qué me la como? Porque lo que uno siente es mucho más poderoso de lo que uno sabe. Y para quedar claros, Dios no nos habla a través de la carne, Dios no nos habla a través de los sentimientos y tampoco no, lo hace a través de las emociones. Dios sí nos habla a través del espíritu. Y es que el espíritu humano también se llama el corazón. Cuando la Biblia dice que Cristo viene a nuestro corazón, no es ese corazón de carne que se trasplanta de un lado al otro, es ese corazón espiritual, es esa conciencia que usted y yo tenemos. A la conciencia se le llama espíritu, se le llama corazón. La conciencia nos habla, pero no nos obliga, porque es muy gentil. Le dice algo que está mal, pero no lo obliga. En cambio, los sentimientos son atropelladores. Uno se descuida un segundito y ya está cometiendo adulterio, mintiendo, robando, engañando, preocupado solo por mí, orgulloso, altivo, arrogante. Es que es facilísimo caer en los sentimientos y en lo que ellos nos hacen sentir. Arrollan. Los que viven de los sentimientos o que viven por los sentimientos ríen fácilmente y al segundo están llorando. Hoy usted los ve bien arriba por las nubes y mañana en el fondo del mar llorando como a mar derramando lágrimas. Viven por lo que sienten. Y además no digo que los sentimientos sean malos, Dios no los dio y eso es bueno, pero no creo que nos debamos guiar y mover por los sentimientos. Nos debemos mover por lo que uno sabe, por lo que la conciencia nos dice. ¿Lo hacemos? No siempre. Y podemos terminar como la sirenita, que a pesar de todas las advertencias, la sirenita aceptó todo y se bebe la poción. Al obtener las piernas humanas, va a encontrar al príncipe a la orilla del mar, cerca de su castillo. Él la encuentra y la lleva a su casa. A él le atrae su belleza y su gracia. Incluso, aunque sea muda, mire, perdió la voz, la entregó por un sentimiento. Lo que más le gusta es verla bailar. Y la sirenita baila para él a pesar del insoportable dolor que eso le causa, como cuchillos afilados en sus pies. Cuando la madre del príncipe, la reina, ordena que se case con la hija del rey del país vecino, el príncipe le dice a la sirenita que no lo hará porque no ama a la princesa y que solo puede amar a la joven del templo, quien él cree que la salvó. Resulta que la princesa es esa joven del templo, quien había sido enviada por su padre, el rey, a ser educada allí junto con sus dos hermanas menores que se lo encontraron cuando estaba tirado en la playa. Al saber esto, el príncipe se enamora de la joven princesa del país vecino, la mayor de las tres hermanas, princesas, y decide casarse con ella. Cuando los príncipes se casan, porque efectivamente se casan, el corazón de la sirenita se despedaza. Muchos tal vez como yo no conocen la historia de la sirenita tal y como la escribió Anderson. Se contentan o nos contentamos con el cuento de Disney, pero la verdad, eso no importa, porque tal vez no conocemos la historia, pero la hemos vivido de carne y hueso, incluido yo, donde nos hemos movido por emociones, nos hemos movido por sentimientos, dejando a un lado lo que yo sé que Dios dice que quién soy yo, quién es Dios para mí, y empiezo a adorar los regalos, empiezo a adorar y a querer intensamente por esos sentimientos que me atropellan, esos deseos que sé que me van a alejar de Dios, que me van a alejar del dador de esos mismos regalos que tengo yo. Me empiezo a mover por mis sentimientos, lo que siento,
apaga lo que sé. Y así empiezo a alejarme del propósito que Dios tiene para mi vida. Empezamos a desear lo que otros tienen, envidiando la alegría y el gozo de los demás, viviendo una vida de comparación que nos mata y amarga el corazón y nos quita el gozo. Empezamos a vivir con el corazón despedazado. ¿Cuántos no vamos ahí a veces por la calle, o cuántos o muchos no van todavía por la calle con ese corazón despedazado como la sirenita? A pesar de que mi conciencia me dice la verdad, la vida es una escalera, mijito, siempre habrá gente abajo y siempre habrá gente arriba. Aún yo sigo cegado por los sentimientos cuando me comparo con otros, y ahí es donde yo pierdo esa prueba de carácter, pierdo la batalla interna y llega ese Goliat a hacer su aparición en mi cabeza. Aparece el orgullo, aparece la arrogancia, el creerme merecedor, y se generan en mí unas necesidades de reconocimiento. Esos son mis sentimientos. ¿Usted conoce los suyos? Porque los síntomas de esta batalla perdida se ven en pequeñas cosas del día a día. Se ven en su casa como en la mía. La ven sus hijos como los míos, sus padres o su esposa. Y yo camino ciego porque los sentimientos no me permiten ver nada, creyéndome que merezco y que soy merecedor de todo lo que yo crea. Pero todos ellos alrededor mío se dan cuenta de que estoy viviendo en un cuento. La sirenita piensa en todas las cosas que renunció, todo lo que tuvo que sufrir, y se desespera totalmente, pensando que la muerte la espera al amanecer del siguiente día. Pero poco antes del amanecer, sus hermanas salen del agua y le traen una daga o un puñal que la bruja del mar les dio a cambio de sus largos cabellos. ¿Sí? La sirenita ahora es la asesina y va a querer matar al príncipe con la daga, y si ella deja correr la sangre por sus pies, volverá a ser una sirena. Todo ese sufrimiento terminará, tendrá nuevamente su voz y podrá vivir su vida de sirena bajo el mar con sus 300 años de vida. La sirenita sigilosamente entra en el camarote nupcial del barco real mientras el príncipe duerme con su nueva esposa, pero al verlo es incapaz de matarlo, porque a pesar de todo, aún lo ama. Aun cuando sabemos que perdimos, porque sentimos ese dolor, porque tenemos el corazón despedazado, vivimos en amargura y desesperanza. No nos queremos olvidar del pasado, seguimos aferrados a él como si fuera a cambiar el futuro. Y no cambia el futuro, pues, lo que hacemos hoy. No, eso es lo que cambia el futuro, pero allá nosotros pensando que si seguimos agarrados al pasado, eso va a cambiar el futuro. No lo queremos soltar. Seguimos aferrados y anclados a esos sentimientos. Tenemos un feriado el día miércoles y sentimos como si fuera domingo. Planeamos actividades, nos reunimos con amigos, descansamos todo el día, asamos carne, nos metemos a la piscina, salimos a pasear. Hasta podemos llegar a pensar, uy, hay que ir hoy a la iglesia, es servicio, pero ojo, cuidado, porque cuando miramos el calendario es miércoles, nada cambia. Porque sentimos que sea domingo, la realidad no cambia, es miércoles. Como no cambió para la sirenita, sabía que el príncipe no la quería y estaba con otra, pero ella aún así lo amaba. ¿Qué ama hoy? Que no ha soltado y que le hace daño. Y es que aquí es donde está el centro de toda esta historia. ¿Dónde está basada nuestra fe? ¿En lo que siento? ¿En mis emociones? ¿O en lo que creo? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Y aquí vamos a empezar a ver la palabra de Dios. Hebreo 10:38. Mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. En la Biblia no dice, si usted siente al Señor Jesús, será salvo. No, no dice eso en ninguna parte. Uno es salvo por la fe, por lo que cree, y seremos justos ante los ojos de Dios cuando vivamos por lo que creemos. Uno cree lo que sabe, lo que le dice la conciencia. El Espíritu nuestro está para que el Espíritu Santo testifique a nuestro espíritu, a nuestra conciencia, de quién es Dios y de quién es Jesús. Yo sé que soy hijo de Dios. No me importa lo que pase o lo que yo sienta. Igual tengo a Cristo en mi vida. La sirenita sale del cuarto, no lo mata, regresa a la cubierta del barco y antes de que salga el sol, arroja la daga al agua, la cual crea un fuerte sonido que despierta al príncipe.
quien sube a la cubierta y ve a la sirenita arrojándose al mar tratando de detenerla sin conseguirlo. El sol sale por el horizonte y finalmente su cuerpo se convierte en espuma del mar. El príncipe, al observar las burbujas, se da cuenta de que ella siempre había sido su verdadera salvadora en el naufragio, pero ya es tarde. No esperemos a que sea demasiado tarde en nuestra vida para escuchar a nuestra conciencia, para ponerla sobre nuestros sentimientos, para vivir por nuestras convicciones, para que así nos mantengamos fieles y firmes en lo que creemos, pero especialmente en quien creemos que es Jesús, que sin importar los tiempos, buenos o malos, lo que sintamos, bueno o malo, Él siempre está a nuestro lado. Deuteronomio 31:6. Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, tus sentimientos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Frente a esos sentimientos, yo no debo temer. ¿Cuándo se tomará la decisión correcta? ¿Cuándo irá a perdonar a esa persona? ¿Cuándo va a dar una respuesta amable? ¿Dejará ir la ofensa? ¿Cederá el paso? ¿Reconocerá que lo que tiene no es suyo? ¿Pensará como un mayordomo o como un administrador? ¿Será generoso con sus dones, sus talentos, el tiempo, el dinero, compartiéndolo sin importar lo que siente? ¿O será muy tarde? Hebreos 13:5. No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen. Estén contentos con lo que tienen. Pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Y volviendo al versículo con que empezamos, Jesús nos enseña cómo tener nuestras prioridades claras. Jesús sobre los sentimientos y nuestras convicciones, porque la lucha está siempre. Jesús a menudo dejó las demandas de su trabajo, sus emociones, sus sentimientos a un lado para estar a solas y orar. Usó esa soledad para recuperar esa perspectiva que a veces perdemos por los sentimientos y ver así el cuadro general. ¿Cómo vivimos hoy? Uno, la presión existe. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, con quien compartimos, afecta nuestros sentimientos. No hemos empezado el día, ni son las 6 de la mañana y ya parecemos una olla a presión. Y ni que hablemos del final del día cuando queremos descansar y los pensamientos y esos sentimientos de la cabeza no paran de dar vueltas. Dos, la paradoja es obvia. Vivimos en una constante contradicción entre lo que sentimos versus lo que creemos y sabemos que es correcto, entre lo que nos gritan nuestros sentimientos y lo que nos susurra el Espíritu alimentado por el Espíritu Santo. Tres, el punto es claro. Si nosotros no hacemos una pausa para reponer y responder según lo que sabemos y no lo que sentimos, vamos a poder terminar como la sirenita. Cuatro, los sentimientos demandan y no dejarán de hacerlo. Nos van a gritar, nos van a atropellar, pidiendo que los pongamos de primero, pidiendo que les pongamos atención, que los aceptemos, que los consintamos y que además no solo nos quedemos con eso, obremos conforme a lo que ellos dicen que debemos hacer. Nos van a estar constantemente recordando que los necesitamos y que sin ellos no podemos vivir. Pero ¿qué nos invita a hacer Jesús? Buscar a Dios antes de cualquier cosa. Que Él sea lo primero en nuestra vida. Marcos 1:35. A la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Porque aseguro, los sentimientos nos van a llegar a buscar. Marcos 1:36. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca, como lo hacen los sentimientos. No van a parar de buscarnos constantemente. Y Jesús le responde, después de haber orado y tenido su tiempo con Dios. Debemos seguir adelante a otras ciudades y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Jesús no se movió, salió por otras ciudades porque lo fueran a buscar o porque lo necesitaran o porque lo llamaran. Él sabía claramente a qué había venido, sin importar lo que sintieran los demás o él mismo. Y eso fue lo que salió a hacer. Las prioridades de Jesús venían de su Padre Celestial, no de sus sentimientos, no de sus emociones, no de sus pensamientos. Y Jesús siempre usó esas prioridades para servir a los demás, sin importar cómo lo hicieran sentir. No, pues Él entregó su vida por nosotros.
Y ahí en el Getsemaní, orando y sangrando y sudando sangre, pidiéndole al Padre que le ayudara a pasar esa copa rota. Aún así, él cumplió lo que su Padre Celestial le dijo. Lo puso primero antes de lo que él podría llegar a sentir en ese momento. Juan 3, 30 al 36. A él le toca crecer y a mí menguar. Como decía la canción al principio, que Jesús esté en todo nuestro entorno. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. Cambio terrenal por sentimientos. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe y certifica que Dios es veraz, el enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Hoy, para terminar, le dejo esta pregunta. ¿Cómo usted determina sus prioridades diarias hoy? ¿Por lo que cree o por lo que siente? ¿Qué le dice el Espíritu Santo? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos infinitas gracias porque nos has dado sentimientos, porque podemos sentir amor, porque podemos sentir paz, porque podemos sentir gozo. Señor, pero también te pido, Señor, que podamos escuchar al Espíritu, a esa conciencia, a tu Espíritu Santo hablándonos, susurrándonos al oído y nos des la fortaleza para ser fuertes y valientes y tomar nuestras decisiones basados en lo que creemos, no en lo que sentimos, Señor. Te doy infinitas gracias, Señor, porque nos guías, nos muestras el camino, porque nos acompañas a pesar de las dificultades y porque muchísimas veces, a pesar de las decisiones equivocadas que tomamos por nuestros sentimientos, tú, Señor, te haces cargo de esas consecuencias y nos liberas de la paga, Señor, como lo hiciste en la cruz con nuestros pecados. Bendice a cada una de las personas que hoy se reunieron para escuchar este mensaje, así como las que lo escucharán posteriormente, Señor. Te entregamos nuestra vida y todo lo anterior lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les deseo una excelente noche, un buenísimo fin de semana. Los amo. Para mí es siempre un gusto poder compartir esta palabra con ustedes y espero que esto los lleve a tomar una acción que tenga un impacto en su vida y en el de su familia. Dios los bendiga. Feliz noche. Gracias.